Una grabación de conducción es aquella en la que un vehículo sigue exactamente el mismo recorrido, ignorando las físicas y las colisiones del mapa. En otras palabras, el movimiento siempre será igual, y no, esto no es lo mismo que los vehículos que conducen a un punto A un punto B, esos utilizan la inteligencia artificial del juego. Las grabaciones son precisamente eso, imagínenlas como los coches fantasmas de los juegos de carreras, siempre hacen lo mismo una y otra vez. Dicho esto, existen cientos de grabaciones sin usar. El usuario, Mahaning Gaming, ha recopilado más de 1 hora y media de estas conducciones pregrabadas, así que se le agradece bastante su aportación. Si quieren verlas completas, se las dejo en la descripción. Por mi parte, voy a centrarme solo en algunas rutas, ya que son de las más interesantes para analizar. Y sin más que decir, empecemos con algo simple para entender la mecánica del video. La grabación 493 empieza desde Grove Street, avanza con un recorrido normal, y termina junto a las vías del tren, justo donde ocurre la misión Catalyst. Que esta ruta tenga un número alto no significa que sea de las últimas que se usaron, las rutas no siguen un orden claro ni están agrupadas de forma consistente. Esta ruta claramente pertenece a esa misión y probablemente formaba parte de una escena que fue eliminada. Los 3 primeros audios de la misión también están sin utilizar, que tratan de Ryder reclutando al Family Gordo. You drive CJ, seeing as you Mr. Driver and all. Man, we take LB's truck. Hey, you down for Grove, homie? Hell, you my dog, man. Podría tratarse del mismo personaje que conduce durante la parte en la que arrojamos las cajas, lo que sugiere que quisieron darle sentido y explicación a cómo los familiares llegaron a ayudar. Aquí mismo, la grabación 103 parece ser el recorrido beta que usaría Ryder cuando debemos arrojarle las cajas. Hay varios detalles interesantes que vale la pena mencionar. Noten cómo la velocidad parece estar bugueada, pero no es exactamente eso, en realidad estas grabaciones pueden ajustarse para sincronizarse o variar según lo que ocurra en la misión. Con lo mal implementado que está en este caso, parece ser que el desarrollador solo estaba probando esa característica. Lo segundo es que a veces atraviesa partes del mapa, lo que significa que la decoración y la geometría fue diferente cuando grabaron esto. Ese tren no es parte de la grabación, de pura coincidencia lo spawneó el mundo libre. Adelantaré un poco esto para mostrar el último detalle a mencionar, que es aquí, donde usa una rampa inexistente. Estoy seguro que el desarrollador sin querer usó la rampa, no solo porque sería absurdo que sea parte del trayecto de Ryder, sino porque existen otras grabaciones donde al parecer los desarrolladores cometían errores al conducir. La siguiente grabación claramente se realizó con un vehículo volador, y por su forma de moverse, indica que es un helicóptero, que anda merodeando sobre el quebrados. La grabación es lenta y muy larga, así que aceleraré ciertas partes. Llega un punto en el que se queda suspendido un buen rato sobre el cruce de 4 calles. Si vemos esto desde otra perspectiva, parece que el helicóptero está buscando a alguien. Eso podría darle sentido al edificio con cristales transparentes. Sin exagerar, la grabación dura más de 3 minutos, por lo que no parece que el helicóptero nos esté buscando a nosotros, más bien, da la impresión de que debíamos escoltar a alguien que avanza lentamente. Llega un punto en el que parcialmente atraviesa la propiedad que podemos adquirir, lo que indica que se grabó cuando aún no existía, y finalmente, sale del pueblo para terminar con la grabación. Ahora bien, sabemos que al menos 2 misiones eliminadas en el desierto involucraban un helicóptero, pero al ser esta grabación tan específica sobre un pueblo, quizá estamos siendo testigos de una sobra real de la misión, The Truth is Out There. En los textos de la misión, la cinemática eliminada sugiere que The Truth está en Bayside, y necesita ayuda, pero no hay texto que indique cómo termina la misión. Siendo el quebrados el punto más cercano, y considerando que esta es la única grabación en esta zona, todo apunta a que aquí podría haber concluido esa misión. O al menos, parte de ella. La siguiente grabación podría estar relacionada con las misiones del mensajero de Big Smoke, y bueno, ¿qué puedo comentar? Creo que el video habla por sí solo. Se grabó en una etapa muy temprana del desarrollo, cuando la geometría del mapa tenía muchas subidas y bajadas.
Debido a la facilidad con la que se mueve por el terreno, y considerando la versión final de estas misiones, decidí usar una Sánchez, creo que es lo más adecuado para la demostración. A pesar de que claramente no estamos al mismo nivel que el mapa final, noten cómo de todas maneras la conducción pasa por la zona de tierra, y no la zona verde, por lo que algo es seguro, el camino ya estaba definido. Intenté buscar evidencia de cómo era la geometría de esta zona en la beta, y creo que exageré al empezar con la página Flash, porque la prueba más clara es el mapa con los supuestos avistamientos ovni. Incluso con la baja calidad, se aprecia que el terreno era mucho más irregular, con un relieve bastante más marcado y accidentado. Acierto, de vuelta con la grabación. Es una bastante larga, pero no todo es subir y bajar en el aire, eventualmente la conducción se acopla a algo parecido al mapa de la versión final. Sigue teniendo ligeras diferencias de geometría, pero esto deja claro que no es una grabación corrupta ni nada por el estilo, sino una evidencia de lo exagerado que era el terreno en esta zona montañosa. Y hablando del mapa beta. En esta siguiente grabación un vehículo está saliendo de algún edificio, en Verona Beach, después se acopla a las calles de la versión final, y segundos después la grabación termina conservando su velocidad. Hagamos un breve análisis al mapa beta de Los Santos. En las texturas sin usar de las carreras callejeras, se encuentra una etapa temprana en donde Verona Beach fue completamente diferente. Lamentablemente por la calidad de la textura, es imposible saber exactamente qué estamos viendo, pero algo ya es seguro, debió ser importante como para que exista una grabación tan específica. La pregunta ahora sería, ¿por qué un desarrollador grabó una escena de un vehículo saliendo de un lugar? ¿Para qué misión se hizo? Para responder eso, primero hay que ver este portón de madera. Es un modelo sin usar que se encuentra en los archivos del juego. A pesar de que puede verse como algo completamente sólido, se puede destruir, y tiene su propia animación. Gracias al código filtrado de misiones, conocemos el único propósito de este portón y la ubicación exacta donde debía colocarse, la cual coincide perfectamente con la trayectoria de la grabación. Si analizamos más a fondo el código, incluye su nombre clave, que es Mexican Gate, es decir, portón mexicano. Claramente esto no luce para nada mexicano, pero no lleva el nombre por la apariencia, sino que es una clave. Más abajo se le asigna un nuevo valor a una variable inexistente que actúa como bandera, e indica que los portones fueron creados por primera vez para la misión Riot 3. Riot 3, es el nombre clave de la misión Altered Dawn. Es decir, una misión removida encomendada por Big Bear. Lo poco que se sabe de esta misión es gracias a las cadenas de texto sin usar, que en resumen para quien no la conozca, trata de que debemos de conquistar un territorio de los vagos en Market, y esto haría salir a un ruso, que es un contacto de Big Smoke, para dar con su ubicación. Momento, ¿cómo que vagos en Market? En la versión final Market no le pertenece a ninguna pandilla, y lo más cercano, que es Verona Beach, le pertenece a los balas. Para ser esta misión beta una de las últimas, increíblemente debió de haberse planeado en una etapa bastante temprana, donde Verona Beach aún no existía, esto era territorio vagos, y definitivamente, la grabación es todo un misterio. Hasta hace pensar que en realidad el vehículo está saliendo de una base secreta, o una fortaleza, pues las puertas no son para nada discretas. Es más, creo que podemos darnos una idea de cómo sería el mapa. En los clips de prelanzamiento de San Andreas, hay un breve momento en los que se ven unas construcciones removidas, con un techo naranja y una entrada. Aquí. Esta zona en la versión final es Market, y no estoy insinuando que este es el mismo edificio usado para el portón mexicano, sino lo que quiero dar a entender es que el diseño de la construcción, con techo naranja y entrada, pudo haber tenido una variación, pues en el mapa beta se logra distinguir que algunas construcciones tenían un color similar en los techos. Entonces, se llama portón mexicano porque esto era territorio vagos, la escena posiblemente se trate del ruso escapando, pero sin el mapa beta, no es posible recrear fielmente la misión. Al menos, hemos podido darle respuesta a la grabación, y el uso que tendrían los portones de madera.
La misión Homecoming tiene una decisión de diseño bastante extraña si lo analizamos a fondo. Debemos de estacionarnos en la acera para recoger a Sweet, y al terminar la cinemática, seguimos exactamente en el mismo lugar, no nos recolocan en la calle como si ocurre en la misión Uhilok. La explicación detrás de esto es que en la versión beta, un autobús estuvo involucrado de alguna manera. Primero veamos la grabación, porque es el tema principal del video. No es muy larga, empieza en la misma calle, se detiene en la parada del autobús, y después solo llega hasta la esquina. Además de la grabación, las cadenas de texto sin usar de esta misión sugieren un objetivo diferente, donde a contrarreloj, debíamos de ir a la parada del autobús. Y en el código filtrado, los comentarios y nombres de variables hacen referencia a ir a una parada del autobús, y también existe una instrucción comentada que quita un temporizador en pantalla, uno inexistente por cierto, por lo que tampoco tenemos el límite. Esto dice mucho, y a la vez nada. La grabación se hizo en caso de que no alcanzáramos a tomar el autobús. O mejor hagamos la pregunta más importante, ¿cuál fue su objetivo? Lamentablemente, no hay mucho que rescatar de la beta. Su código fue completamente rediseñado, y creo que ya mencioné lo más destacable. Hay algunas variables locales sin usar, pero no aportan gran cosa, por lo que volvemos a lo mismo, solo queda suponer de qué pudo haberse tratado. Quizás Sweet fue llevado a otra cárcel, y esto nos llevaría a ese lugar, para querer darle sentido que no podemos encontrarlo en el mundo libre, y removieron este objetivo, porque es absurdo que CJ tome el autobús a este punto. Si tienes otra teoría, no dudes en dejarla en los comentarios. Si has llegado hasta este punto del video, gracias. Eso significa que esperas más, pero no puedo hacer el video tan largo, pues no quiero que se confunda con un video de investigación profunda, porque al final esto es solo una recopilación. Si el video tiene apoyo, por supuesto que haré una segunda parte, porque contenido nuevo por documentar siempre existirá. Muchas gracias por su apoyo, y nos vemos en un próximo video.